Día D. Mierda, weón. Qué locura esta mierda, weón. Acabó con el edificio. Verga, esto es aquí. Marico, se cayó aquel edificio. Huevón, un edificio se fue para abajo. Marico, aquel edificio al lado de Migas. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Estoy segura que su feed de redes sociales está inundado de imágenes de lo que ocurre en Venezuela prácticamente en tiempo real. Y lo que está ocurriendo es una tragedia de dimensiones catastróficas. Es sobrecogedor lo que está viviendo Venezuela y creo que los peruanos lo miramos no solamente con el corazón encogido, sino también con la tripa estrujada de temor, porque sin duda Venezuela es un espejo en el que los peruanos y sobre todo los que vivimos en Lima, en la costa, entre Ancash e Ica, miramos con temor. ¿Por qué? Porque el último gran terremoto frente a las costas de la capital ocurrió en 1746, hace 279 años. A eso se le llama el famoso silencio sísmico del que habla hoy una de las voces más reconocidas respecto a sismos, el ingeniero Tavera, del Instituto Geofísico del Perú. Y también nos ha dicho que aun cuando se produzcan algunos temblores de 4 o 5, eso no ayuda a liberar la energía de ese gran terremoto que en algún momento pudiera ocurrir, como en Venezuela, que se espera sea de 8,8 grados. Calculen ustedes que en aquel año, 1746, el reporte fue de 252 víctimas mortales y 3.600 heridos. Hoy Lima alberga a más de 11 millones de peruanos. Los estimados hablan, los más conservadores, de 83.000 fallecidos frente a un terremoto de 8,8. Y de cerca de 4,7 millones de damnificados. El Instituto Geofísico del Perú habla de 110.000 muertos. Y es pavoroso el solamente imaginarlo, porque vemos lo de Venezuela y decimos, aquí será así. Los distritos más vulnerables ya sabemos que son Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, que son Comas, que es Villa María del Triunfo. En un país con 70% de autoconstrucción, la vulnerabilidad es altísima, 70% de peruanos, de limeños, en una situación de vulnerabilidad espantosa, espantosa. ¿Se imaginan ustedes si los grandes hospitales que están en el centro de Lima resistirían una cosa así? ¿Cuál sería la capacidad de respuesta del gobierno frente a una catástrofe como esta? ¿Es que estamos preparados? Yo creo que usted sabe la respuesta. La sabemos hace rato. Pero Richard al pueblo la pone en blanco y negro en el siguiente reportaje. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ay, no! La furia de la naturaleza. Amareli, se está cayendo esta mierda. La desesperación ante lo inevitable. Mierda. La angustia de la incertidumbre que estruja el corazón.
¿Se escuchan? Muchacha. ¿Están hablando? Mano, habla para que te escuchen. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari. Sí. Ari, bueno, hay tres Ahí hay personas. Mano, ahí está una señora. Y aquí adentro hay una señora. Sí, mano, aquí está una señora. Señora, hable para que la escuchen. Señora. Señora, hable. Señora. Ahí está, mano, allá. Hay dos. Están vivos, mano, están vivos. La fuerza de la esperanza sigue intacta en Venezuela, más aún con imágenes como estas, que son prueba del milagro de la vida en medio de la desgracia. Ahí está. Grandeza de Dios, papá. Pero no joda. Hijo, qué grandeza de Dios, papá. Vente, bebecito. Sí, aquí todo venga afuera. Joda. Con la cabeza. Dios es grande. Joda, vamos. Joda. Mi vida, ahora tú, mi amor. Dios es grande, no joda. Sí. Aquí hay tres niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Marwi. Agarra a los niños, ¿oíste? Otra niña más. Vente, mami, vente. Son tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes? Quédate ahí para ahí. Quédense ahí para alumbrarlo. Quédense ahí. Quédense ahí. Ya usted no tienen piernas partidas ni nada. Los estragos terribles, sobre todo el aumento cada día del número de fallecidos y desaparecidos, tras los dos sismos terribles en Venezuela, nos obliga a preguntarnos y reflexionar sobre nuestra propia realidad. Nos encontramos en el distrito de Chorrillos, otro escenario de riesgo, de viviendas que se encuentran pegados a la ladera de los cerros, y todas estas viviendas que podemos apreciar están desafiando la gravedad. Discúlpenme la expresión, pero todas estas casas que podemos apreciar en la toma se van a venir abajo, como consecuencia de un sismo de gran magnitud. ¿Esto por la puesta? Bueno, ese es un apuntalamiento que Prolima viene trabajando en todos los solares, viviendas que se encuentran a punto de colapsar y que origina un riesgo inminente para las personas que viven en estos lugares y que lamentablemente la posesión que tienen del predio, a pesar que la propiedad en muchos casos es de otra entidad, ellos ya no van a moverse de aquí, así pase lo que pase. ¿Cuánto se calcula más o menos los afectados y damnificados en un posible terremoto? Nosotros actualmente, ante un posible terremoto, está registrado en el CENEPRED, en el SISMIT, que estamos hablando entre 165.000 y 200.000 viviendas que ante un sismo de gran magnitud se va a venir abajo. ¿200.000? 200.000. Hagamos matemáticas, por 4 nada más, que serían cada casa, estamos hablando de 800.000 personas damnificadas en menos de un minuto. Y haciendo tablas, como está proyectado, hablamos de un 10%. 80.000 personas fallecerían como consecuencia de un sismo de gran magnitud porque no estamos preparados. Ingeniero, general en retiro del ejército peruano, exministro de Defensa, ex jefe de INDECI, por nombrar algunos cargos, Jorge Luis Chávez Cresta es quizá una de las voces más autorizadas en cuanto a gestión de riesgo de desastres. Para él no hay medias tintas. Con el 60% de viviendas en Lima consideradas vulnerables, estamos, afirma, ante una bomba de tiempo. ¿Qué significa vulnerable? Para que la gente lo entienda. Vulnerable significa que está expuesto a un peligro. ¿Por qué? Ya sea por la lluvia intensa que activan quebradas, hay viviendas en quebradas. Hay viviendas que están en la ladera de los cerros que con la construcción precaria no garantiza su protección. Nosotros en el territorio peruano estamos sobre la placa sudamericana, una placa.
y frente a las costas de Lima está la placa de Nazca. Y eso hace que se produzca una fricción. Con el paso de los años, se produce un desplazamiento hacia la parte elevada, para que me puedan entender, de 6 a 7 centímetros al año. Entonces, ese desplazamiento y con el silencio sísmico que nosotros tenemos actualmente, de un sismo que no se ha producido por más de 200 años, nos hace presagiar científicamente de que pueda suceder un sismo de gran magnitud mediante el desplazamiento de esas placas, liberación de energía y un sismo de 8.8. Con Chávez Cresta decidimos recorrer algunos puntos de los llamados vulnerables en la ciudad de Lima, puntos críticos, como por ejemplo, Lomo de Corvina. Uno, el terreno no es estable. Y lo segundo, la praxis que han hecho en la construcción de viviendas, como podemos apreciar, que creemos que la sostenibilidad y para garantizar la estabilidad del terreno, estamos empleando pircas o llantas. Eso, a ver. Claro. Acá, esto es arenoso. Pero por supuesto... Pero la gente cree en su cabeza claro, que la llanta va a aguantar. Estamos creyendo de manera precaria, así de manera precaria, de que estas llantas pueden garantizar la estabilidad de esta pista. O podemos creer que esas llantas pueden garantizar la estabilidad de ese comedor popular o pueden garantizar la estabilidad de las viviendas. Y ese es un error, porque la base de toda vivienda para darle estabilidad y seguridad es la cimentación. Y eso no existe. Y eso no existe. Ahora, lamentablemente la gente construye informalmente. O sea, no contrata a un ingeniero, el vecino le construye y terminamos en una cosa que se entiende por económico. Mire, el colegio no agarramos a alguien que sea profesional. Sí, el Colegio de Ingenieros, en un estudio que ha realizado, ha manifestado que existe el 70-80% de viviendas en la ciudad de Lima construidas de manera informal. ¿Qué significa eso? ¿Informal cómo? Comprendemos que por la falta de recursos, cada quien quiere tener su vivienda propia, pero esta tiene que ser supervisada y controlada por el gobierno local a través de las oficinas correspondientes, con ingenieros, de tal manera de garantizar de que el diseño estructural sea el adecuado para salvarle su vida. 7.2 y 7.5 fueron las magnitudes de los terremotos que azotaron Venezuela, con consecuencias devastadoras. A mis espaldas podrán ver todo lo que es una cancha deportiva, que les decía en el contacto anterior, donde se están disponiendo una serie de carpas. Pueden ver aquí, aquí se están recibiendo todos los donativos y se están redireccionando a distintas partes de la ciudad capital, y el estado de La Guaira también está saliendo aquí donativos para La Guaira. Okay. Una imagen aérea del desastre en Venezuela deja ver algo particular, que se asemeja a una problemática latente hoy en Lima. Edificios ubicados muy cerca de los acantilados de La Guaira, al ser esta una región costera. Aquello prende las alarmas de los especialistas en nuestro país, quienes ven con mucha preocupación, por ejemplo, cómo a lo largo de la Costa Verde, la cual cruza 5 distritos limeños, se erigen peligrosamente grandes edificios, precisamente al lado de los acantilados, convirtiéndolos también en zonas altamente vulnerables. En el caso que exista un sismo de gran magnitud, de que, como dicen las entidades científicas, de 8.5, 8.8, no garantiza una estabilidad del acantilado. Nosotros, mire, podemos apreciar la cercanía que tiene esta infraestructura, que puede haber sido diseñada con los estándares estructurales para soportar un sismo. Ajá. ¿Correcto? Pero su cercanía al acantilado, que está siendo erosionado por la humedad, que está siendo erosionado por el paso del tiempo y por el peso mismo de la infraestructura, ¿no?, hace de que sea altamente vulnerable. Ante un sismo de 8.5 existe una alta probabilidad de que este edificio pueda tener un colapso. Este terreno es altamente deslizable y deleznable. Entonces, se tienen que llevar a cabo los estudios para garantizar de que este acantilado tenga estabilidad. Hay
varias formas de ingeniería, inyectándole concreto, estableciendo ciertas acciones para que todas las viviendas que están ahí puedan estar seguras. Sin embargo, existen otras zonas de Lima, como Barrios Altos y el centro histórico, con zonas antiguas, de adobe y quincha, donde se incluyen los llamados solares, que existirían cerca de 200 de estos solares en el centro histórico, ocupados por personas que con el paso del tiempo han convertido estos espacios en su hogar, del cual no están dispuestos a ser reubicados, a pesar que sus vidas correrían peligro, más aún cuando se produzca, sí o sí, por estadística y por ciencia, un terremoto de gran magnitud. En este solar, por ejemplo, podemos calcular algo de 260 personas. 260 que personas. viven en este solar. Ya, entonces... Y nosotros multiplicamos por las 200 y llegamos a 20.000 personas más o menos que se encuentran en situaciones precarias en viviendas inhabitables, que tenemos un total registrado de 1.031 viviendas. Inhabitables. Inhabitables, registradas y con conocimiento de cada uno de los propietarios o posesionarios que se encuentran en esos lugares. Estamos abocados a la preparación todos los días, cursos de brigadistas comunitarios, se pueden inscribir en la página web de la Municipalidad de Lima, hacemos simulacros, aproximadamente hemos hecho 83 simulacros en lo que va de la gestión. Sobre todo en estos lugares que son los más vulnerables. Tenemos 50.000 personas registradas que han seguido el curso de brigadistas comunitarios. Más de 4.000 brigadistas que están formados ya, con cartón, con su diploma, entregada. ¿Para qué? Para que se haga un efecto multiplicador. Una persona preparada es una víctima menos. Hoy Venezuela llora, y Latinoamérica y el mundo no solo llora a su lado, sino además va en ayuda de los hermanos venezolanos, porque el dolor no tiene nacionalidad. Cierre de este 28 de junio, cuando son las 8:12 de la noche en Caracas, Venezuela, 9:12 de la noche en Perú. Este es el balance. Más de 1.500 personas fallecidas, más de 1.350 personas rescatadas, pero más de 50.000 personas aún bajo los escombros y esperando ser rescatadas. Como ven en pantalla, labores aún de búsqueda y rescate en la zona 0 al noreste de Caracas, Venezuela. Sabemos que toda cifra oficial sobre víctimas mortales y damnificados son un subregistro. La cifra que se maneja es de, ya lo hemos escuchado, 1.500 víctimas mortales, más de 3.000, pero no podemos dar cifras exactas porque van cambiando hora a hora, más de 3.000 personas heridas, 12.000 damnificados. La cifra de desaparecidos es pavorosa, el estimado supera los 50.000 porque bajo los escombros quedaron familias enteras, se han venido abajo edificios completos. Y la capacidad de respuesta del Estado ha quedado absolutamente desnudada, porque lo que hay que decir es que cuando una catástrofe ocurre no solamente se caen los edificios provocando las víctimas mortales, sino se le cae la careta a un gobierno que se sostiene o que se ha sostenido a lo largo de décadas como una fachada de asistencialista, de ayuda, la vivienda social, pero este tipo de eventos tan dramáticos desnuda su capacidad para precisamente cuidar, proteger y asistir a sus ciudadanos, porque este fenómeno lo que hace es abrir preguntas. ¿Quién va a venir? ¿Quién me va a rescatar? ¿Quién me va a dar asistencia? ¿Quién me va a proteger? Y aunque toca a toda una nación emocionalmente, lo que realmente ocurre es que la afectación no es igual para todos. El que menos tiene estará más vulnerable, el que tiene mayor capacidad y está mejor colocado, digamos, socialmente, podrá reaccionar mejor.
Entonces, un evento como este no solamente revela la inequidad, las desigualdades, pero revela por sobre todo, ¿no?, la capacidad de reacción de un Estado. Y entendemos que en eso, por la información que llega desde Venezuela, es que la capacidad de reacción del gobierno chavista, que lo sigue siendo, porque ahí está la señora Delcy Rodríguez, es absolutamente ineficiente. Los venezolanos de a pie están rescatando a su vecino, a su familiar, con las manos peladas, levantando los escombros, buscando rescatar a la mayor cantidad de personas posibles con vida. Las primeras 72 horas son las fundamentales, según los protocolos de todos los rescatistas que han actuado en eventos similares alrededor del mundo, porque esas primeras 72 horas es el estimado que una persona bajo los escombros puede sobrevivir, tomando en cuenta otros factores como la cantidad de oxígeno disponible donde se encuentra, si tiene acceso a algún tipo de fuente de agua para hidratarse, si no tiene heridas abiertas, si no se está desangrando. Entonces, es absolutamente dramático escuchar a los rescatistas llegar a la zona y pedirles a los motorizados que no circulen para poder hacer llamados y hacerles saber a quienes están con vida debajo de los escombros que están ahí para ayudarlos. Los grandes hospitales han colapsado. Creo que las partes más... O sea, por supuesto estas imágenes, ¿no?, de niños saliendo de los escombros, o sea, los rescatados que salen y lloran, aquellos que dicen, murió mi esposa, murieron mis hijos, murió mi mamá, que pierden familias enteras. Por supuesto que eso nos acongoja, pero la congoja va aparejada a la rabia y a la frustración de ver lo que hemos visto en reportes desde Venezuela, que las famosas viviendas sociales de Hugo Chávez fueron construidas con material deleznable, revelando lo que todos sospechamos, pues, la corrupción de un régimen podrido que sometió a los venezolanos bajo esta premisa del asistencialismo, ¿no? La vivienda social, se vinieron abajo como castillos de naipe, construcciones muy recientes, bajo los escombros, centenas de miles de venezolanos atrapados, convirtiendo su vivienda social en su tumba. Eso es lo que está viviendo Venezuela a esta hora de la noche. Incapaz de poder resolver, incapaz de poder ayudar. No vemos en las imágenes que nos llegan maquinaria, un despliegue robusto de fuerzas armadas, de rescatistas locales ayudando a su gente. Eso no vemos. Lo que vemos es la desesperación y los videos que se van filtrando de los venezolanos que dicen, aquí no llega, aquí somos nosotros solos contra el desastre, la desidia y la desnudez, ¿no?, miserable de un régimen que no estuvo a la altura y que les vendió ese cuento, que ellos eran los que protegían. Ahora, en esta hora aciaga, no han podido hacerlo y no han podido responder. Más adelante vamos a estar en contacto con Aurea Matthews Rangel, ella es periodista y colaboradora de ATV, y también tendremos el testimonio de José González. Él es un banquero, financista, que continúa en Venezuela, vivió los momentos del terremoto, pero todavía no puede salir de ahí, y de primera mano vamos a tener su testimonio. Vamos ahora con, ya tenemos en la línea a José González. José, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está Venezuela a esta hora de la noche? ¿Cómo viviste estos dos terremotos separados por apenas segundos? Llegué el martes a Venezuela, de Lima, vía Bogotá por temas de negocios. El miércoles, que era feriado en Venezuela, y tuve una reunión, independientemente del feriado. Llegaba de esa reunión, que fue como a la 1 de la tarde, hora local. Yo estaba alojado en el Hotel Altamira Suites, que queda en la primera transversal de Altamira, frente al edificio Petunia, que es el ground zero, el punto cero del terremoto en la ciudad de Caracas, por donde pasa la falla de Altamira, la falla tectónica más importante de la ciudad. Estaba en el teléfono conversando con uno de nuestros socios en Panamá, cuando le iba diciendo, está temblando, y era un temblor singular. Yo vivo en Lima, cuando estoy en Lima, yo vivo en Estados Unidos hace 36 años,
en un piso 15, y cuando tenemos temblores, el edificio se mece oscila en Jesús María. Pero este era un terremoto muy singular, asincopado, tenía un movimiento como de una sacudida, como una torsión, es lo que le llaman los ingenieros hoy día en Venezuela. Y en lo que estaba en la conversación con mi socio, le decía, está temblando, y me decía, pero sal de la habitación. Y le digo, no, ya cuando empezó el terremoto no hay nada que hacer. ¿Sí? Mejor nos quedamos en la línea, esperemos que no pasa nada. Y lo que recuerdo vívidamente es cómo se iban quebrando las paredes de la habitación. Crac, 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 crac. Y no paraba el sonido de este quiebre sistemático de la habitación completa. Y yo decía, esto se va a caer. Y mi socio me dice, pero ¿qué vas a hacer? Nada, mira, si sucede lo peor, estoy contigo. Y si sobrevivo, puedes guiar a los rescatistas a donde termine esta situación. Cuando se detiene el movimiento de torsión totalmente desagradable, me paro, enciendo la cámara, le enseño las grietas y le digo, bajo al lobby, abro la puerta de la habitación que estaba medio trabada y el pasadizo del 5º piso del Altamira Suite estaba totalmente derruido. Y bajando por las escaleras, la destrucción era cada vez más grande, y explican los ingenieros que en un terremoto los 3 primeros pisos de un edificio son los que tienen la torsión más severa, por eso la destrucción es más severa. Llego al lobby del hotel, había una gran nube de polvo, como el de septiembre 11, yo vivo en New York desde hace 36 años, recordaba mucho la escena de septiembre 11, del lobby hacia la derecha está la entrada al hotel, y hay una puerta de metal que estaba totalmente vencida y veo el Petunia derruido. 10 minutos probablemente después de que derruido. El terremoto fue a las 6:10. 6:03 minutos, duró 35 segundos. 2 terremotos, uno de 7.2, el otro de 7.5, atados. Por eso la torsión fue más grande, y probablemente lo que dicen los geólogos venezolanos es que no es 7.5 y 7.2, sino hay que multiplicar el factor de ambos terremotos. Claro. Y el guardián, la persona que abre y cierra la puerta de ingreso al hotel, porque es un aparotel, no es un hotel con lobby, sale totalmente cubierto de polvo y me mira y me dice, me escondí debajo del escritorio. Y yo le digo con este tono, ajá. Y me dice, ¿estoy bien? Y yo lo miro, cubierto de polvo, y le digo, sí, usted está bien. Y me dice, se cayó el edificio. Y miro el edificio y se había caído. El Petunia se había caído completamente, estaba colapsado. Luego nos piden evacuar. Yo estaba vestido de traje y tenía todas las cosas en la habitación. Ingreso de nuevo al hotel a sacar mis papeles, las cosas fundamentales. Nos evacúan. Estuve refugiado 4 días en casa de un colega y hoy día recién pude ingresar al único hotel que está aceptando nuevos huéspedes en Caracas. El hotel estaba vacío cuando ingresé al mediodía y esta tarde estaba lleno, esta noche, de periodistas y personal de Naciones Unidas. Claro, ¿sí? Claro. La ciudad detenida, acaban de suspenderse las clases por toda la semana, las actividades comerciales detenidas, y sin embargo en Caracas solo han colapsado, es decir, 4 edificios. La Guaira, que es la costa de la ciudad de Caracas, la ciudad de Caracas es un valle a 900 metros de altura, detrás del Ávila, la montaña tutelar de Caracas, que tiene otros 900 metros de altura, pero La Guaira está absolutamente devastada. Según las últimas cifras oficiales, hay 1.450 fallecidos, es decir, cuerpos recuperados, 3.150 heridos, 12.721 damnificados, 774 edificios afectados, de los cuales 189 han colapsado totalmente. Hay 60.000 desaparecidos hasta este momento, afectadas 73.937 familias, y ya hay 2.624 rescatistas extranjeros en Venezuela de 24 países. Acaban de llegar una unidad USAR de Perú y un C-130 con abastecimientos enviados desde Lima. El escenario que nos has esbozado es absolutamente pavoroso y debes sentir como que has vuelto a nacer, porque pudiste haber corrido una suerte distinta teniendo al frente el edificio que simplemente colapsó y se vino abajo con todas las personas que estaban ahí adentro.
La capacidad de respuesta del gobierno de la señora Delcy Rodríguez ha sido puesta en tela de juicio desde el día 1. Tú que estás allá, José, ¿cómo ves la cosa directamente? Los hospitales, digamos, también tienen que haber sido afectados. ¿Cómo está el servicio de agua potable, de electricidad, el servicio de internet, el transporte? ¿Se ha desplegado a las Fuerzas Armadas, a la policía, digamos, a todas las institucionalidad para atender la emergencia o están limitados? 27 años del gobierno de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moro han creado una gran crisis financiera, operativa, operacional en Venezuela, pero particularmente en los últimos 15 años ha habido un desmembramiento, desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado venezolano para cualquier efecto práctico. Y esta desgracia ha puesto en manifiesto esa disfuncionalidad. Una de las cosas que llaman la atención localmente es que las Fuerzas Armadas no fueron desplegadas inicialmente y han empezado a ser desplegadas en los días posteriores a la catástrofe. Recordemos que esta es una economía que tenía un Producto Interno Bruto de 400.000 millones de dólares hace poco más de 20 años y llegó a ser una economía de 35.000 millones, más pequeña que Guatemala. Se ha venido recuperando en los últimos 4 años. Hoy es una economía de 110.000 millones de dólares y todo está afectado en Venezuela. De ahí que su capacidad de respuesta ante esta catástrofe es en uno de los peores sismos en la historia de América Latina y uno de los peores en la historia contemporánea por el número de víctimas que se esperan. Ha generado que la capacidad de reaccionar del Estado sea muy limitada y que se haya bienvenido a todas estas unidades de rescatistas extranjeros que están contribuyendo a las operaciones que tienen un cierto desorden, ¿sí? Y hay el problema no solo es el de las víctimas potenciales, que según el Instituto Geofísico de los Estados Unidos podrían estar entre las decenas de miles y más de 100.000, sino la cantidad de desplazados que implica el colapso total de 189 edificios. Claro. Conversaba con una colega que acaba de subir de La Guaira y me dice que la devastación es inimaginable. El aeropuerto de Maiquetía está cerrado, colapsó una columna en la zona de equipajes. Hay 2.000 empleados del aeropuerto de Simón Bolívar, que atiende a la ciudad de Caracas, desaparecidos. Y la devastación en La Guaira es inimaginable. Cualquier capacidad de reacción. ¿Está sustentado este temor de que la ayuda que se envíe no llegue efectivamente a quienes lo necesitan? Hay temor e incluso hay informaciones de que hay una discriminación respecto a qué ayuda sí se recibe y qué ayuda no, que viene desde el gobierno central. ¿Es correcto? ¿Es verdad? Hay mucho ruido en relación a lo que está sucediendo. Hay una sensación de que el gobierno está haciendo lo que puede, ¿sí? En función de, recordemos, los eventos del 3 de enero en Caracas cambiaron las dinámicas de políticas operativas y del manejo del Estado de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si bien estuvo vinculada al proceso y al régimen que ha gobernado Venezuela por los últimos 27 años, no estaba necesariamente a cargo de todo lo que está a cargo hoy día, ¿sí? Y el tutelaje de los Estados Unidos en Venezuela es muy claro y es muy evidente. Yo no volví a Venezuela después de 9 años. En marzo regreso después de 9 años por las sanciones americanas que impedían a todos los US persons, a los que somos residentes o ciudadanos norteamericanos, venir a Venezuela. Y esta es una economía que está en proceso de recuperación, después de una crisis muy prolongada y muy severa. Y es claro que lo que está haciendo el gobierno encargado es lo que puede, y lo que puede es limitado. En una sociedad que se está realineando, se está restableciendo, y en donde no hay indicios reales. Las redes sociales tienen muchos rumores y recordemos que este es un país dividido políticamente. Y en esa división hay mucho ruido y lo que sí es evidente es que la reacción de la sociedad civil es conmovedora. Es absolutamente conmovedora. Hay 25.000 rescatistas y es una sociedad civil movilizada. Es conmovedor lo que uno ve de civiles tratando de rescatar a las víctimas con las manos.
Los venezolanos son gente profunda. Yo tengo una larga experiencia con Venezuela. Yo viví aquí en 3 oportunidades, 5 años en la última del 2005 al 2010. A mí me secuestraron en Caracas el 29 de noviembre del 2009. Yo tengo una relación muy estrecha, muy profunda con Venezuela, y los venezolanos son gente muy amorosa, muy dedicada, muy generosa, Lo escuchamos independientemente de los sí, problemas. Lo escuchamos en los videos que graban los rescatistas, el acercamiento que tienen a la víctima, a la persona que está bajo los escombros. La palabra de aliento es, sí, efectivamente a uno se le estruja el corazón. Y quisiera entrar a ese tema porque nos han explicado que las primeras 72 horas son las fundamentales para lograr rescatar a la mayor cantidad de víctimas con vida. Pero ya ese plazo ya pasó y las labores continúan. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Qué estimado hay? Porque hemos visto imágenes de víctimas mortales a la intemperie, alineadas para que la gente vaya a reconocerlas, pero con las líneas de comunicación interrumpidas. Es muy probable que mucha gente no sepa que su familiar está ahí. ¿Cómo se está manejando ese tema? El impacto emocional para los venezolanos de todas estas imágenes y todo esto que está ocurriendo es muy fuerte. Es inmenso, a 96 horas, algo más del suceso de los terremotos. Estamos todos conmovidos, estamos todos impactados. Hay una gran movilización de todos los estratos sociales, de tratar de ayudar en proporcionar agua, medicina, ropa, lo que se pueda, de asistir hay mucha gente en Caracas que tiene casa en la playa, en La Guaira, que están bajando, tratando de ayudar. Hay mucha gente en los edificios colapsados. Después de 72 horas se asume que ya no es una labor de rescate, sino de recuperación. Claro. Sin embargo, hay muchos edificios en La Guaira que, no habiendo colapsado, las vías de escape han desaparecido, las escaleras están colapsadas y hay mucha gente atrapada en los pisos altos de los edificios, claro, que están absolutamente precarios. Esa gente todavía puede ser. La presidenta encargada ha dicho hace un par de horas que no han cesado las operaciones de rescate, que continúan las mismas, las distintas unidades de los 24 países. Es conmovedor ver que la delegación japonesa acaba de aterrizar en Caracas. Yo acabo de cruzarme saliendo del hotel con la delegación de Naciones Unidas. Los esfuerzos van a seguir continuando en la medida que pueden seguir habiendo pockets, espacios en los que hay sobrevivientes. El Petunia ya se declaró como una zona de recuperación porque las placas, según los topos mexicanos que llegaron al lugar, las placas ya están pegadas. Ahí no hay capacidad de sobrevivencia alguna. Un edificio de 16 pisos quedó reducido a 4 pisos y colapsó hacia adelante, que es lo que yo vi 10 minutos después de que hubiera colapsado. Las labores van a continuar hasta que no haya esperanza alguna. Sin embargo, lo que estamos viendo, estos 1.450 cuerpos recuperados, son el principio de lo que va a ser una desgracia nacional y un proceso de recuperación que va a requerir de muchos años. Encuentra a Venezuela en un momento en que estamos en proceso de una recuperación económica, en donde los Estados Unidos está muy involucrado en ese mismo proceso, y la gran esperanza en última instancia en Venezuela que esta desgracia sea el punto de quiebre en que Venezuela salga de su drama, se unan las partes por compasión y por humanidad de cara al sufrimiento venezolano, y que el país entero salga finalmente de estos años de tanta oscuridad. Has mencionado años para que Venezuela logre levantarse de esta catástrofe. ¿Se puede hacer una proyección de cuántos puntos del PBI va a significar la recuperación de Venezuela tras estos sismos? Según el PNUD, la destrucción podría llegar a los 6.700 millones de dólares, y hay cálculos que señalan que son 14.000 millones de dólares. Estamos hablando de una economía de 110.000 millones de dólares hoy en día. Por lo tanto, estamos hablando de cálculos que van de 4 a 8 e incluso 10 puntos del Producto Interno Bruto. La economía venezolana está en un proceso franco de recuperación en función de la producción petrolera, que pasó de 3.300.000 barriles diarios a 350.000. Hoy día produce 1.230.000. Venezuela puede producir entre 4 y 6 millones
de barriles. El sismo, los terremotos no han afectado las zonas de producción petrolera. La capacidad de recuperación es muy clara en virtud de que Estados Unidos está detrás de esta recuperación petrolera. La clave es que las partes políticas y los Estados Unidos, como fuerza tutelar hoy día, como gobierno, como país tutelar de Venezuela, se alineen, se unan y permitan toda recuperación. Dice Asdrúbal Oliveros, uno de los economistas más importantes en Venezuela, depende de la institucionalidad y la institucionalización de la recuperación. Recordemos que el peor terremoto en la historia de América Latina fue Haití, 200.000 muertos por la desinstitucionalización haitiana. Este es un momento crítico, decisivo, para que Venezuela se una y salga de esta desgracia. José, te agradezco mucho habernos atendido y haber contado tan vívidamente lo que viviste durante el terremoto y lo que ocurre casi en tiempo real allí en Venezuela. Una reflexión final, porque hablabas de la institucionalidad. Me voy a robar un poco del tiempo porque el director me dice que ya debíamos cerrar la conversación, pero yo veo a Diosdado Cabello ahí y me repele, porque Diosdado Cabello es parte de esta tragedia, ¿no es cierto? Al lado de Hugo Chávez, al lado de Nicolás Maduro. Y hablabas de que este tendría que ser el punto de quiebre para virar hacia una Venezuela verdaderamente libre, infelizmente con esta tragedia espantosa. ¿Crees que eso sea posible? Veo a Diosdado Cabello ahí y digo, esto está tan lejos de que ocurra. Venezuela está en un proceso de transición complejo y complicado. El presidente Santos, cuando propuso los acuerdos de paz con la FARC, decía que se hace la paz con los enemigos, no con los amigos. Y el presidente Pérez de Israel decía que se hace la guerra para hacer la paz, no más guerra. Y que cuando estamos en un callejón sin salida, la salida es el callejón, siempre hay una salida. Y en esta transición venezolana necesitamos personas de buena voluntad, como dice el libro del Nazareno. Si hay buena voluntad en las partes, si somos capaces de llenarnos de compasión por el sufrimiento humano de los venezolanos, no hay razón alguna para no creer que hay luz al final del túnel y que la tenemos que encontrar todos y colaborar todos. No ha habido nada más conmovedor que el presidente electo de Colombia, del Espriella, que dijo que no iba a hablar con los malandros de Venezuela, se haya solidarizado, que la primera fuerza de rescate, la segunda después de la República Dominicana, llegar a Venezuela fuera la que envió el presidente Bukele de El Salvador. Es decir, por supuesto que hay... Mi madre decía que hay que vivir con fe y caminar con esperanza. Y en esa situación estamos hoy en Venezuela, independientemente de todas las circunstancias. José, muchísimas gracias. Ahora sí, espero que tu vuelo de regreso seguro a casa con tu familia sea pronto. Muchas gracias. Amén. Mil gracias. Gracias. Buenas noches. Ha sido José González. Nos quedamos con eso. Además, la respuesta, ¿no? También hay lecturas geopolíticas frente al desastre de Venezuela. ¿Quién responde primero? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo reacciona a esas ayudas, a esas manos estiradas, ¿no?, de ayuda desde el gobierno venezolano? Este será un caso de estudio sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tenemos que volver a la agenda de día D y el caso que viene a continuación, la verdad es que es indignante porque nuevamente tocamos un tema que a los peruanos les preocupa, una justicia que no responde frente a las urgencias que plantean casos como el de Yanet Sigüeña. La verdad es que lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? Frente a situaciones absolutamente extremas, la respuesta del ser humano puede ser en algunas situaciones verdaderamente inverosímiles. Vean a Yanet Sigüeñas, que había sido apuñalada, que su atacante estrelló su cabeza contra el lavabo del baño y luego, para encubrir su crimen, prende fuego al departamento. Pero en esas circunstancias, Yanet Sigüeñas logra salir de su departamento, salir a la calle, pedir ayuda. Llegan los bomberos, llegan los paramédicos y logra revelar el nombre de su verdugo. Ella acusó directamente a su pareja, a Luis Andrés Flores Julca. Y mientras Yanet agonizaba, este sujeto, usando las tarjetas de crédito de Yanet, huye a Buenos Aires. Su familia lo corroboró porque él mismo en sus redes sociales colgó
una fotografía donde aparecía bien quitado de la pena tomándose una cerveza. Finalmente este sujeto fue detenido acusado del feminicidio de Janet, pero ya tiene una abogada que está desplegando una serie de argumentos que buscan librarlo de la extradición que ya se ha solicitado. Por ejemplo, dice que esos tatuajes con los que se le permitió identificar en las imágenes de las cámaras de seguridad, dice, bueno, esos tatuajes son muy comunes, los puede tener cualquiera. Luego ha dicho que las manchas, esto es increíble, las manchas en el cuchillo que se encontró en la escena del crimen, esas manchas de sangre pueden ser sangre de pollo. Así de increíble. Muy bien, esta noche Lorena Ormeño rebate 1 a 1 todos esos argumentos en una carrera contra el reloj, porque pasa que si hasta antes del 14 de julio no llega a Buenos Aires el cuadernillo de extradición, este sujeto puede quedar en libertad. ¿Pueden creerlo ustedes? Lorena Ormeño. La pantalla del canal judicial nos devuelve la imagen de la impunidad. El rostro del aburrimiento, al borde del bostezo de un hombre completamente desconectado del horror que, según la fiscalía, cometió con sus propias manos. No la toques, si está como... Ay, Diosito lindo. ¿Casado, conviviente? No, soltero. Actualmente usted está en Argentina, es la primera vez que viaja. Mire, yo habría viajado más de 13 veces, 14 veces. ¿Recuerda en qué dirección estaba usted viviendo en Argentina? No, se me ha encontrado en situación de calle. Estaba acampando, manejando con una bicicleta. Luis André Flores Julca describía su fuga como unas vacaciones más. Un paseo en bicicleta por la lejana provincia de Santa Fe, en Argentina, donde fue capturado tras evadir a la justicia peruana. Al otro lado del monitor, la hermana de la víctima contiene la rabia. Él a la hora de la audiencia estaba de sueño, se miraba a la pantalla como acomodándose el cabello. Todo lo que ha pasado mi hermana a manos de este tipo, lo único que él suele hacer es ser indiferente, sin ningún remordimiento. A un mes de su captura, el gobierno peruano aprobó su extradición, pero lejos de aceptar su culpa, su huida en video tras el crimen, su defensa ha montado una estrategia tan indignante como ridícula: culpar a un feminicida fantasma. Más estos videos, señor magistrado, no es prueba fehaciente de que sea mi detenido la persona. Hay sospecha suficiente de un tercer individuo en el lugar de los hechos. Lo que es el hallazgo del cuchillo, no se tiene evidencia concreta si los rastros encontrados en el objeto son de la agraviada. Puede ser de pollo, ya que es un elemento de uso de cocina, señor magistrado. Veo los mensajes con mi hermana, ¿no? Todos los días ha sido consecutivos, todo este mes. Es ese sentimiento que te deja cuando la persona ya no la vuelves a ver nunca más. Karen se quiebra al recordar el cumpleaños que no pudo pasar con su hermana. La tradición de celebrar a su pequeño hijo junto a su tía favorita, pues ambos nacieron con un día de diferencia. Sí, hermaniño, me di cuenta ya. El 31 es mío, ya que también me quiere quitar mi cumpleaños. ¿Qué le pasa a ese niño? Pero la reunión de este 31 de marzo no se concretó. La cosmiatra Janet Cigüeñas cumplió 32 años rodeada de sus amigas. 2, 4, 6, 8 deseos. Piénsalo. Deseo. Eso. 1, 2, 3, 4, 5. Rosas incandescentes en la noche y un almuerzo con su pareja, Luis André Flores, tatuador, bartender y aspirante a influencer, con quien convivía en Surquillo. Precisamente en el departamento donde 11 días después, según Fiscalía, él mismo desataría el infierno. Indica que fue su pareja, a quien denominamos como pareja. Solamente lo podría saber ella. ¿Cuántas parejas tiene? Sí, la defensa del imputado pretende borrar la relación del agresor y la víctima, manchando además su memoria, con una tesis inverosímil, que Flores Julca jamás estuvo en la escena del crimen. Pero, ¿qué dicen los hechos? Es casi la 1 a.m. del 11 de abril. Janet Cigüeñas entra a su casa con su teléfono en la mano. 2 horas después, un hombre ingresa cubriéndose el rostro. Minutos después, el horror.
Janet recibió cortes en piernas, brazos y rostro y su cabeza fue estrellada contra el lavabo del baño que se rompió. Desmayada, su agresor le robó y antes de salir prendió fuego al departamento. A las 4:26 de la madrugada, cámaras de seguridad registraron a un hombre con gorra saliendo de esta casa. Llevaba con él una maleta y desaparecería durante la noche. Para la fiscalía se trataría nada menos que de Luis André Flores Julca, expareja de Janet Cigüeñas. Sin embargo, según él, se trataría de otra persona. En ambos videos, señor magistrado, se ve un individuo, mas estos videos, señor magistrado, no es prueba fehaciente de que sea mi defendido la persona. Según testimonios de la testigo, indica de que reconoce por tamaño, por características de tatuaje. Tener tatuaje lo tienen su gran mayoría de personas. Un tatuaje no me puede discriminar y tampoco me podría identificar. Para su abogada, Ruth Cabrejo, sería un feminicida fantasma, argumento que se estrella con la ciencia al comparar los videos con uno grabado por el imputado. El sujeto en este video muestra un tatuaje en todo el antebrazo. El mismo tatuaje se aprecia en la toma del centro con la mano oscurecida. Miren cómo se aprecia todo el brazo oscurecido y en este punto se aprecia un detalle importante del tatuaje. Se aprecia como una flor o un ojo en esta parte del antebrazo. Aquí se puede apreciar que la parte de los nudillos del puño no le cubre el tatuaje. Y en esta parte también se puede apreciar en este video que este tatuaje no le cubre la parte de los nudillos. Entonces concluyo pues que se trata del mismo sujeto. Por la forma y tamaño, Jorge García Bayona, especialista en análisis forense, confirmó que es el mismo tatuaje y halló además otras coincidencias demoledoras. Del mismo polo o polera tiene un distintivo en el lado derecho, tiene un distintivo en el pectoral lado izquierdo. Ahí está el distintivo, ahí se aprecia. Es el mismo distintivo que tiene en el lado izquierdo. Es preciso mencionar que en la toma 3 se aprecia al individuo, al personaje, con las mismas características del calzado. Los mismos calzados en la toma 2 y el mismo calzado en la toma 1. Lo que nos hace llegar a la conclusión que tratándose también de los mismos rasgos fisionómicos, pues se trata en las 3 tomas del mismo personaje. Pero la defensa se aferra a su versión y agregó algo más, la teoría del tercer hombre. Cuando se le pregunta, ¿algún testigo describió características físicas o vestimenta del presunto agresor? Este dijo que los vecinos de la casa del costado indicaron que vieron salir por la puerta de ingreso a una persona de sexo masculino completamente desnudo. La abogada se refiere a la declaración de un policía, pero no consigna su aclaración posterior. Con relación a lo indicado, que habría salido una persona de sexo masculino desnudo, al haber indagado, los vecinos me corroboraron que fue la chica quemada. Ella había salido desnuda y era quien pedía apoyo. ¿No pueden abrir esto? Y la verdad era horrenda y quedó grabada en video. Hace referencia a que la persona que habría originado el incendio sería su pareja, donde a ella le había dejado encerrado en su dormitorio y el fuego habría iniciado afuera del dormitorio, agregando que el golpe que tenía en el ojo lo habría ocasionado su pareja y señalando los brazos, piernas, abdomen, parte del cuello donde tenía corte, indicando que estos lo habrían ocasionado su pareja con un cuchillo. Ni bien ocurrieron los hechos, la ocisa salió toda quemada, ¿no? Y logró decirle al paramédico, a los bomberos, de que el autor de estos hechos en su agravio fue ocasionado por su pareja. Ahora, ¿qué es lo que pretende la defensa, ¿no? del investigado? Es desvincularlo, ¿no? Diciendo que pareja puede ser cualquiera, ¿no? Y como para su defensa, pareja sería cualquiera, hoy niegan la relación entre ambos, pese a las decenas de viajes y fotos juntos, pese a ser el fotógrafo en sus fiestas familiares. Nosotros tenemos pruebas que ellos han venido conviviendo. Ellos estaban conviviendo en San Juan de Miraflores. Esta es la ubicación de mi hermana. Ahí es donde queda la casa del tipo. Entonces es algo ilógico de decir, ¿no? No han tenido una convivencia cuando mi hermana me manda su ubicación y aparece y queda registrado. Su romance comenzó en 2024, con idas y vueltas por la presunta violencia del sujeto. Vivieron en España y al volver en Surquillo, donde al día siguiente de terminar con él, Janet fue quemada.
Tras el crimen, su madre declaró que él vivía en Surquillo. Hoy dice que vivía con ella y su hermana en San Juan de Miraflores y que casi no conocían a Janet. Pero pese a su versión, todo lo apunta. Este sujeto trabajó durante algún tiempo en esta calle de Miraflores como bartender. Pocas horas después del ataque e incendio, él se comunicó con la dueña del bar donde trabajó, exigiéndole el pago de sus 10 días de labor. Pero aquí algo curioso. Cuando aún no se conocía públicamente lo que había pasado, él ya le hablaba de un incidente gravísimo que había sucedido. ¿Cómo lo sabía si supuestamente él no estuvo con su pareja? Perdónenme, no sabe lo grave que es esto. Yo, es un tema familiar que ha pasado, una tragedia, de verdad. No corre de mis manos. Ese número no es mi celular, pero sí soy yo, ¿sí? Es la voz angustiada de Flores Julca a 5 horas del crimen. Buscaba recibir dinero a través del teléfono de su hermana, pero a esa hora ya había una prueba irrefutable en su contra. Según confirmó la policía, ese día Luis André Flores Julca retiró el chip de su teléfono y lo colocó en el iPhone de la víctima. Así, viajó a través de la ciudad hasta llegar a Lima Norte, donde compró un nuevo celular con el dinero retirado de la tarjeta de Janet. Con ese monto y un nuevo número, iniciaría su fuga hacia Argentina. La cámara de seguridad mostró a Janet con su teléfono. ¿Cómo apareció en poder de Luis André Flores si supuestamente no estuvo en el departamento? Así se desvanece la teoría del tercer hombre, del feminicida fantasma, aunque la defensa insiste en lo absurdo, alegar que el cuchillo del ataque no tiene sangre de la víctima, sino de pollo y mucho más. Mi defendido, el día 12 de abril, no se apersona a sufragar. ¿Por qué? La familia, las noticias, los indicaban a él ya como autor del delito. Lógicamente, mi patrocinado se retrae, no asiste. Estamos en el Perú, primero te sentencian, después te investigan. Es totalmente falso. Esto a mi hermana le ocurre el 11. El 11, el 12, el 13 y yo salgo por primera vez a prensa el día 14. Entonces son 3 días en lo que este tipo no se ha acercado en ningún momento a demostrar su inocencia. Janet falleció tras 24 horas de agonía. Mientras su pareja salía del Perú, cruzaba Bolivia e ingresaba ilegalmente a Argentina. Y quizá hubiera desaparecido si él mismo no publicaba una foto suya bebiendo cerveza. La policía ubicó el lugar, Santa Fe, Argentina. Allí fue detenido y hoy corre el tiempo para lograr su extradición. Ya estamos en coordinación con las autoridades correspondientes, el Ministerio Público con el Ministerio de Justicia, y están dando el célebre trámite para que esto llegue antes del 14 de julio a Argentina, ¿no? Si hasta el 14 de julio no se ha terminado de hacer todo el procedimiento, ¿lo tienen que liberar? Así es. Hoy con una teoría intentan desaparecer las cámaras, las quemaduras, las huellas que el mismo feminicida dejó. La justicia deberá poner todo en su lugar, desenmascarar al fantasma y exponerlo como lo que es, un verdugo de carne y hueso. Desde que ocurrieron los hechos hasta el momento son 2 noches que la he soñado a mi hermana. Ha sido un sentimiento que hasta el día de hoy no puedo describir el por qué o cómo, pero me aferro a que ella me está dando las fuerzas a luchar y a salir adelante. Llegó el momento de hacer una pausa en día de. Vamos a regresar con el reportaje de Richard Apolo. Es absolutamente perturbador. Las organizaciones criminales saben que a los menores de edad que delinquen no se les puede llamar delincuentes, criminales, asesinos, violadores, porque delitos así de graves pueden llegar a cometer siendo menores de edad, sicarios también. Pero nada, pues son menores infractores, según la ley y el Código del Niño y del Adolescente, y en función de resocializarlos, tienen un tratamiento especial y más benigno. Y las organizaciones criminales lo saben, los captan, y los métodos que tienen para engancharlos y convertirlos en sus baby sicarios son espantosos. Les vamos a contar porque hay historias con nombre y apellido.
que los van a dejar de verdad con la boca abierta. Así que no se muevan, vamos a regresar con eso aquí en Día de la Pausa. Si un niño de 12 años al que reclutan y le pagan por matar, no se le puede llamar sicario, no es un sicario. A la luz del Código del Niño y el Adolescente, se trata de un menor infractor y como tal no recibe la condena de 30 años que impone el Código Penal y tampoco iría a un penal regular. La ley lo prohíbe. La ley lo que hace es proteger la posibilidad de rehabilitar a ese menor infractor. Y la pregunta que usted se va a plantear esta noche, luego de ver el reportaje de Richard Apolo, si es que eso que suena tan bien en el papel realmente es posible. Vean, por ejemplo, o van a ver el caso de alias Juanca, tiene 14 años y carga en su conciencia con el asesinato de una mujer que se atrevió a reclamarle a él y a su banda que desalojen la guarida donde ella pernoctaba. Lo detuvieron, 3 días después lo liberan. Y luego es recapturado, vinculado a otro hecho de sangre. Está Ethan, tiene 12 años. Él era el lugarteniente y seguridad del líder de su banda. Terminó siendo asesinado por otros niños menores, por otros menores de edad, entre ellos un muchacho de 13 años llamado Jordan. También van a ver la historia del Bebote, tiene 16 años y fue grabado rastrillando un arma que apuntaba a su padre luego de una pelea. Bueno, felizmente en ese caso el arma se trabó y no funcionó. Conocedores de ese pararrayos legal que tienen los menores de edad, las organizaciones criminales los recluta y los entrena y los engancha con métodos absolutamente perversos. ¿Qué es lo que hacen? Les dan drogas. Una vez que los tienen sometidos, ¿no?, enganchados al consumo, entonces los entrenan, les entregan armas, dinero, sustancias. ¿Para qué? Para que aprieten el gatillo. Y esta noche, sin embargo, va a escuchar también el testimonio de Ruperto Cardoso, el redimido de su pasado delictivo, del que ha sufrido también, porque 2 sobrinos suyos fueron asesinados, 2 chicos, 2 menores de edad. Pero él sí cree en la posibilidad de redención de lo que vamos a venir a llamar los baby sicarios. Richard Apolo. Lo que está a punto de ver es demencial. De 16 años, Bebote rastrilla sin éxito su arma mientras se encuentra cara a cara con su enemigo. ¿Por qué le disparaste a tu papá? Porque hubo un intercambio con él nomás. ¿Un qué? Un intercambio con él nomás. ¿Una pelea? Sí. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Y por eso le disparas a tu papá? ¿Significa qué cosa? La Santa Muerte. ¿Por qué pones el tatuaje de la Santa Muerte en tu Porque me cuide. ¿Y ese tatuaje de qué es? El ojo de Illuminati. ¿Illuminati? ¿Que también eres Illuminati? ¿Crees en Dios? Sí crees. ¿Y por qué te haces eso entonces? Porque quiero enojar. Las bandas están agarrando 12 años, 14 años y no es gratuito eso, o sea, no es porque se les ocurrió así nomás. Esto no ha empezado ahorita en el Callao, esto ha empezado hace muchos años atrás, hace varios años atrás. Empezó en Trujillo, empezó en Chiclayo, en Lima Norte, en el Callao también. Lamentablemente han utilizado a nuestros niños, a nuestros jóvenes y no se ha hecho nada para impedirlo. ¿Sabe por qué contratan a un chibolo? Porque ese chibolo no se va a ir preso. Ese chibolo no te va a tirar dedo. Porque sabe que ese se va a ir a la calle. Y yo conozco baby sicarios que tienen hasta 8 muertos. Yo los conozco. ¿Con cuántos años? Desde los 9 años hasta que comienzan a matar. 9 años. 9 años. Aunque tú no lo creas, hermano. Ruperto Cardoso, o simplemente Osama, es un conocido TikToker chalaco que, si bien hoy en día intenta permanecer en el buen camino, su pasado es algo con lo que dice, lucha día a día en medio de la violencia que se vive en el primer puerto. Tampoco es que tú hayas sido sano, tampoco tú has sido, tu vida ha transitado por la tranquilidad. No, jamás. ¿Para qué te voy a mentir? Delincuente. He sido un ex delincuente. Mira, toda esta zona de acá, estas zonas son zonas peligrosas. ¿Toda esta zona? Este es Loreto la 8, este es Loreto la 7. Por acá yo también agarraba, me metía bala. No, me metía, paraba en las esquinas, metía bala. Ahora, el problema también, toda la gente. El problema acá también, Osama, es que, de verdad, cada cuadra no se lleva con la otra y se agarran a balazos. Antes era eso. ¿Y ahora? No, ya. Pero hay en muchos barrios en el Callao. Sí, en otros barrios se matan porque... Las delictivas aquí en el Callao están conformadas por menores de edad. O sea, estas organizaciones criminales que se han enquistado durante años solo han cambiado
No en este caso el panorama, porque ahora utilizan a menores de edad que bordean los 12, 14 a 16 años. Lo que pasa es lo siguiente, ellos no van a ir recluidos, ellos no van a estar detenidos nunca, porque simplemente hoy día la policía, el serenazgo los detienen, los llevas a la comisaría del fiscal y el juez los sueltan. ¿Cómo que los sueltan? Hay un vacío legal. ¿Así hayan matado? Así hayan matado, como mató Juanca, de 12 balazos, lo sueltan. Porque solamente con una declaración jurada firmada por su papá o un adulto mayor, lo sueltan porque la edad no le corresponde para ser internado en Maranguita ni en ningún lugar. Y eso lo saben muy bien las bandas criminales chalaca. Bola, sáquenla de mi barrio ahí, manda. Y si pueden, mátenla. Pero espérate que yo voy a bajar allá y voy a comenzar a matar ahí. Voy a chaparme todo mi barrio, ¿vas a ver? Y cuando vaya para el barrio, pégale, metele rocones, rompele la cabeza. Si es posible, yo la voy a matar. Esa perra borra su cara. Estos menores están abastecidos, tienen una logística criminal, wow, escalofriante. Han perdido armas dentro de las comisarías donde nosotros también hemos denunciado ello, que terminan cayendo en manos de menores infractores. Están bien armados, no son cualquier arma, o sea, mini Uzi, bien armados. Esos le dan a personas grandes. ¿Ya? No te puedo decir quiénes, pero sí, personas grandes le dan. Acá se sabe quiénes son. Sí, yo sé quiénes son, pero no te puedo decir tampoco. Claro, no, pero acá todo el mundo sabe quiénes son. Sí sabemos quiénes son. Pero le dan la pistola, le dan su droga, le dan lo que ellos consumen y le dan sus monedas y ellos van y como son bebitos, como la ley lo ampara, como la ley están con ellos, matan y hacen lo que quieren. Luz Angélica López, cuyo único pecado habría sido solicitar a Juanca y sus compinches abandonen una propiedad suya, la cual estos la habían convertido en su guarida. Por eso, tras asesinar en marzo a Luz Angélica López, el sicario de 14 años se escondió. Como la matamos a la vieja, son 3 días de fragancia, y 3 días he estado guardado, pero solamente me he guardado 2 días, y hoy día he salido porque lo mataron al Yosimar, Tras ser ubicado por las cámaras de seguridad del municipio Chalaco, la policía le cayó encima a Juanca y sus compinches la tarde del 24 de marzo de este año, como le habría ocurrido al propio Sama cuando baby sicarios asesinaron a 2 de sus sobrinos. Ahora un niño te mata. Por todas las balaceras, todo esto, mataron a mis 2 sobrinos. ¿2 sobrinos? 2 sobrinos. ¿Quién los mató? O sea, muchachos también. Muchachos de acá, de la zona, que atentaron contra mis 2 sobrinos, ¿no? A mí me duele, pero más no te puedo decir, no, son mis sobrinos, yo los amo y el transcurso de las balas, de la delincuencia, de todo lo que pasa acá en el Callao, sucede eso, ¿no? Pero el golpe más duro fue tu sobrino. Claro, los 2, hermano, los 2. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Mis 2 sobrinos están descansando en paz. Nada más, acá los tengo a los 2. Lo único que te puedo decir es que yo los amo a los 2 y mi corazón está herido ahorita por los 2. Dice que a pesar que baby sicarios le arrebataron la vida a sus sobrinos, él no culpa a los menores. Por el contrario, incluso piensa que aquellos pequeños homicidas chalacos aún podrían ser rescatados socialmente, como también lo piensa el alcalde del Callao, César Pérez. Lo que yo no puedo aceptar en mi cabeza es de que finalmente si es un niño o un adolescente de entre 12, 14 años, decir ya se perdió y no lo vamos a rescatar socialmente. Creo que el Estado, como Estado, tenemos la obligación, y quienes dirigimos el Estado tenemos la obligación de trabajar por ellos. Por eso dice que ante la problemática de los baby sicarios en el primer puerto, ha presentado recientemente al presidente del Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar el Código de Niños y Adolescentes en cuanto a establecer medidas excepcionales para menores de 12 y 14 años con internamiento en centros especiales. Maranga es un reclusorio juvenil. Sí. Para los chicos entre que ya terminaron los 14 años hasta los 18. Y lamentablemente dejan a los adultos que ya cumplieron 18 también ahí cuando deberían haberlos pasado un penal. Pero lo que buscamos es que nuestros pequeños de 12 a 14 años entren a un lugar donde tengan psicólogos, tengan profesores, tengan pediatras y sobre todo tengan talleres de resocialización para regresarlos, si no es a su casa, por lo menos a la sociedad como chicos buenos. Con un programa como el que propone se hubiese hecho más, dice, por ejemplo, por Eitan,
capturado el 24 de marzo último, junto a su líder Juanca, de 14 años de edad. Metido por este muchacho de solo 14 años de edad, captado saliendo de su casa por la cámara de seguridad del municipio del Callao. Despreocupado, con una mochila en su espalda, lentes de medida y celular en mano. Si usted lo viera en la calle, le aseguro que por su aspecto al menos, no imaginaría que solo horas antes, exactamente a las 2:05 de la madrugada del 7 de marzo último, otra cámara del municipio ubicada en la intersección de los jirones Colón y calle Washington lo deja ver, vestido completamente de negro y encapuchado, rondando junto a otro menor de edad como él, una combi, la cual segundos después, ambos menores prendieron fuego. Ahora, el vehículo arde en llamas. Lo que no pensaban ambos adolescentes es que el municipio y la policía le seguían los pasos. Finalmente, ambos menores, uno a uno, fueron capturados por los agentes policiales. De alguna manera u otra llegamos a ser padres. Y para un padre es complicado que un hijo no se pueda mejorar. Lamentablemente, estos niños no matan porque quieren matar. Juanca, quien por cierto, tras ser detenido el 24 de marzo y por edad dejado libre, fue recapturado el 6 de abril por otro hecho de sangre. ¿Son o no irrecuperables para la sociedad? A todas esas personas que ellos saben por quién lo digo, saludable, una vida normal, una vida de niños. Yo les confieso que tengo sentimientos encontrados sobre este tema. Para cambiar de tema nos vamos a poner bien ligeros, a tono con el Mundial. Yo vivo, la verdad es que no soy muy futbolera, pero cuando hay Mundial me quedo pegada viendo, para mí ha sido todo un descubrimiento, por ejemplo, Haaland. Pero Lionel Messi es un fenómeno y nunca decepciona, ¿no? Doblete frente a Austria, hat-trick contra Argelia y ese fue su debut en esta que será su última Copa del Mundo. ¿Y saben qué? Pensar que en su debut internacional casi no llega a la cancha por culpa de un pollo a la brasa. Ustedes conocían esa historia, es locaza. Tenía 9 años, era literal una pulguita, vestía la camiseta de su club rosarino, el Newell's Old Boys, y llegó al Perú pues para enfrentar al Cantolao en su primer campeonato fuera de Argentina. Entonces, sus anfitriones, una familia de Pueblo Libre, quiso agasajar, ¿no?, a su huésped con el plato bandera y el pollo a la brasa le cayó bomba a este niñito que muy disciplinado, mientras que sus pares del Cantolao se iban al kiosco y se comían las hamburguesas, las papas fritas, él buscaba dónde comerse una ensalada, dónde comer una fruta. Y esta noche Karina Aliaga logró, ¿no?, sentarse a conversar con los Méndez, con los anfitriones, y entonces le cuentan todas estas anécdotas y todos los recuerdos de cuando tuvieron a Messi en su casa, un niño callado, tímido, que hablaba poco, que no se despegaba su pelota, que iban a la esquina a comprar el pan y él iba con su pelota. ¿Qué se iban a imaginar los Méndez, pues? Que estaban viendo los primeros pasos de un fenómeno deportivo mundial, admirado por decenas, cientos de millones en todo el mundo. ¿Cómo llega Messi a este su último mundial como una figura estelar a los 38 años, 8 balones de oro, 46 títulos y una fortuna que se estima en 1,1 billón de dólares? ¿Qué tal? Este reportaje es imperdible. ¡A ese enano! Leo tenía solo 9 años y ya demostraba ser un fenómeno frente a un equipo al que derribó 1-1. Como ocurrió con Timoteo Falla, el delantero con el número 9, con mucha más estatura y peso, a quien dejó atrás y nunca lo vio pasar. Cuéntanos tú un poquito realmente cómo fue ese día en el partido con Messi. Ya, bueno, un partido de llanto al final, porque nosotros veníamos ganando todos los partidos. Y justo ese partido pues nos vacunó, como se podría decir, pues no, a la criolla. Entonces, inició el partido y yo era el primero que estaba parado ahí para ir a robar el balón. Entonces le dan el balón y ya quise ir y ya estaba adelante, o sea, me dejó plantado. Se ve que deja 1, deja 2, siempre con la zurda, deja 3
que lo patean, que cae, no reclama, se vuelve a parar, sigue corriendo. Parecía que era como una película. Parecía era una cosa increíble. Messi había llegado a Lima, Perú, para el Campeonato de la Amistad, y todas las familias que acogían a los niños talento esperaban albergar al mejor. Todos hablaban de un jugador fenómeno, al que le decían Leo, pero al verlo nadie creía que el más pequeñito en tamaño sería el más grande en la historia. Cuando nos presentan vemos a Leo. Entonces nosotros un poquito que nos sorprendimos porque era bastante delgadito, pequeño, y dijimos, bueno, si ellos nos están diciendo que es el mejor, debe ser el mejor. Y ya nos fuimos con Leo y con Franco. Vinimos a la casa, él era bastante tímido, mientras que el otro compañerito sí era un cascabel. En realidad yo no sabía qué darle en ese momento, creo que fue una milanesa. El siguiente fue lo del pollo a la brasa. Entonces es ahí donde viene el problema. ¿Qué pasó? Le cayó mal, no se sentía bien, ¿no? Entonces llamamos inmediatamente a los dirigentes, al entrenador, y fuimos a dejarlo al hotel, ¿no? Nos dijeron tráiganlo. Y estuvimos ahí conversando con ellos y él como que ya se sintió como que mejor, ¿no? Como que ya estaba como que en familia. Lionel Messi fue alojado por la familia Méndez en su primera gira internacional, hospedándose en una casa del distrito de Pueblo Libre. Era tranquilo, lo que yo sí veía siempre que él estaba con la pelota y estaba dominando. ¿No pedía a su madre para nada? No pedía a su madre, salía con mi hijo, con el otro niño a la pista, ahí siempre, usualmente en el barrio se jugaba, entonces con los otros niños jugaba. Y si iba a la panadería, se iba también él con su pelota, ¿no? Y ¿todo el tiempo andaba con el balón? El tiempo era con la pelota. Los Méndez ahora guardan un gran tesoro, la camiseta que vestía Messi cuando iba a entrenar. Este es el mayor recuerdo que nadie lo tiene. Esta es la camiseta con la cual ellos vinieron a jugar acá el campeonato. Y la usó Leo Messi. Claro, él usaba esta camiseta en sus entrenamientos. Y ya cuando ellos ya se iban a su país, y a mi hijo se le acerca y le deja la camiseta. Y simplemente la guardamos y después vino lo que vino, ¿no? La sorpresa de que quién realmente era Leo Messi. Y si de repente lo estaría viendo y se acuerda de Perú y llega a ver este momento, ¿qué le...? Si recuerda cuando estuvo acá en mi casa, si recuerda... Yo pienso que sí recuerda porque en una de las eliminatorias... el papá de Kevin sacó una gigantografía de esta foto y fue al aeropuerto. Entonces, cuando él salía del aeropuerto en los buses que salen ellos, él estaba para el lado de la ventana, entonces vio que era él y miró así, ¿no? Como diciendo, ese soy yo. Veíamos que él jugaba, entonces ya nosotros también, ¿no? La piconería del peruano quería ir a quitarle el balón, o sea... ¿Nunca lo alcanzamos? O sea, ya nuestro objetivo no era tanto ganar, o sea, era ganar también, pero más que todo quitarle el balón a él porque te destrozaba pues, a todos. Timoteo Falla, ahora con 39 años, convertido en entrenador de fútbol, enfrentó a Messi, pero nunca le pudo quitar el balón. El fútbol, el 10, es el diferente, pues, ¿no? Y él era el 10 diferente de ese equipo. Tenía toda esa virtud, esa habilidad de que el balón venía y la bajaba y ya estaba. Y la pelota moría en su pie y él seguía y continuaba. 29 años después, recuerda la derrota que el crack del fútbol del mundo le dejó con estas fotografías que guarda como una reliquia. ¿Recuerdas cómo logras tomar esta fotografía? Se terminó el partido y todos estábamos llorando, pues, ¿no? Tirados en el piso, porque entonces mi papá me jala a mí y nos jala a Messi. Y rápido, porque todo el mundo se quería tomar foto con él, todo era con él. Su juego de él y lo que él hacía de pequeño, se veía que tenía futuro, pues, ¿no? Y todo el mundo decía, no, ojalá que ese niño no se pierda, porque a veces los jugadores, como él habilidoso, se pierden en el camino, por X motivos. Y bueno, no se perdió, pues, ¿no? Siguió, continuó y ahora está donde está. El Mesías del fútbol brillaba en el Perú y se distinguía fuera y dentro del Graz. No comía hamburguesas, buscaba solo frutas en kioscos, pero no había. La gran mayoría de los niños, sus compañeros, iban al kiosco que había en el complejo, donde se realizaba el campeonato, para comer.
y comían comida chatarra, era la hamburguesa, la mayonesa, y él nunca apareció por el kiosco. Y veíamos que él, con un compañero suyo, estaba totalmente retirado del resto. Nosotros nos preguntábamos qué pasaba, ¿no? Y en eso va a las oficinas de Cantolao y nos pregunta a nosotros dónde hay un lugar para comer frutas o para comer ensaladas. Pensábamos que era una broma cuando le dijimos, pero en el kiosco ahí tienes de todo. No, yo no como esas cosas. No, yo no le cuento a nadie, de verdad. Ya. Te voy a ser muy sincero. Yo manejo mis cosas tranquilo, ¿no? Pero a veces yo ahora soy entrenador de fútbol y cuando un profe comienza así, que esto, que el otro, ya agarro y le digo, ¿qué pasa? ¿A quién ha ganado tú? Porque así hablamos nosotros, ¿no? Los peruanos hablamos así. ¿A quién le has ganado tú? No, que esto. Yo casi le gano a Messi. No, que profe. Saco mi celular y le digo, mira. ¿Y casi por qué? A ver, y enseñas esta foto. Casi le gano, que casi me Casi, ganó. Pero... casi. Bueno, vamos a ver por qué casi le ganas. Messi volvió a Rosario, Argentina, mientras que Timoteo siguió jugando en otros clubes. Luego se convirtió en entrenador de la Academia Athletic Valles Unidos de Puente Piedra. Soy Lionel Messi, peruano, y vivo en Villa Salvador. Le quiero. Así, en octubre de 2014, cerca a una canchita de Villa El Salvador, nació Lionel Messi Alexander Santaluz Campos, un pequeño que cursa el 6º grado de primaria en una escuela nacional. Esta es la evidencia que el DNI dice Lionel Messi Alexander Santa Cruz Campos. ¿Cómo le pusieron el nombre a tu hijo? Cuando yo estaba embarazada, mi hijito pateaba bastante adentro de la barriga. Y de ahí estamos con varios nombres de futbolistas. Y mi mamá me dice, vamos, hijita, hay que ponerle Lionel Messi. Ya, y porque va a ser un gran futbolista, esto, el otro. Como el astro mundial, nuestro Lionel Messi recorre las calles con el balón, pero también con una carretilla de dulces junto a su familia para poder solventar los gastos en casa. Pasteles, pasteles, caballero. Pasteles. Caballero, cope para su novia. Este pequeño gigante lleva con orgullo su nombre, y es que también domina la pelota como un grande. Ni te separas del balón. No, yo sueño, es mi pasión y es mi vida. Nunca voy a dejar mi pasión. Messi de Villa El Salvador zapatea cada vez que oye una melodía de la diosa hermosa del amor del folclore, Dina Paucar. Pero zapateas como pateas, ¿ah? Sí, por mí mi colegio de la Olimpiada pasada, toda la Olimpiada gana por mí por el baile. En las calles de Lima, su imagen se cotiza en el álbum favorito de chicos y grandes por 200 soles. ¿Cuál es la figurita más cotizada? Y te iba a decir yo, pero es Messi, Neymar y Mbappé y Cristiano Ronaldo. Y si me quiero llevar la de Messi, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? En 3 Reyes te vale 3 soles y en Panini te vale 200 soles. La original. 200 soles. La original. ¿Y te la compran? Claro, de hecho, me compran. Mientras que en uno de los emporios comerciales más grandes de Lima, en Gamarra, los comerciantes de la Galería René rayan en ventas. Estamos rayando, sí, estamos rayando. Como pulga en panza de perro. ¿En serio? ¿Sale Messi? ¿Es un negocio? ¿No? Sí, está saliendo bastante. Así se vive la Messi manía en Perú. Tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar para hablar de ese punto de no retorno al que ha llegado el conteo de la OMPO, porque ya tenemos virtual presidenta del Perú. Así que no se muevan, regresamos aquí en Día D. Tenemos virtual presidenta electa del Perú, es la señora Keiko Fujimori, y el conteo oficial la coloca con 49.312 votos por encima de Roberto Sánchez. Apenas si faltan 9 actas por contabilizar, por revisar y luego ingresarlas a la contabilidad. No hay vuelta atrás, aunque Roberto Sánchez está agotando todos los recursos posibles y en todos está fracasando. Como dije la semana pasada, desdibujándose como un líder político que jamás será.
no tiene ni identidad ni arrastres políticos propios. Si pasó al balotaje es porque imitó a Pedro Castillo y los votos ni siquiera le alcanzaron para convertirse en diputado de la República. Ya hemos hablado de su talante antidemocrático, pretendiendo de un zarpazo eliminar los votos de los peruanos en el extranjero, ¿no? Y proclamándose el presidente de los peruanos que votaron en territorio nacional. Y se está quedando solo, el primero en desembarcarse, quien jugó un triste papel en toda esta segunda vuelta, que ha sido el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, porque este hombre renunció al cargo de ministro de Relaciones Exteriores cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Y recuerden ustedes que una de las banderas de campaña de Sánchez es indultar a Pedro Castillo, o era indultar a Pedro Castillo. Pero también lo ha abandonado Alfonso López Chao, y ya tampoco vemos ni a Pedro Franque, ni a Oscar Dancourt, ni a Gustavo García, ni a Anaí Durán. No vemos a todos los garantes de ese discurso moderado de Roberto Sánchez, que ha demostrado no tener palabra, porque el señor Sánchez lo que ha dicho es que no va a reconocer el gobierno de la señora Keiko Fujimori. Triste papel con el que será recordado, si es que es recordado, en nuestra historia. Y no nos vamos a olvidar de esos oportunistas que llegaron a última hora, ¿no? George Forsyth, el saltimbanqui de la política, Daniel Salaverry. Creo que donde tenemos que concentrarnos en hacer votos porque la señora Fujimori forme un gabinete solvente que ya seguramente debe estar trabajando en lo que va a enfrentar en este semestre, que es, por supuesto, en primer lugar, el tema del fenómeno del niño global, que va a ser un golpe duro para la economía peruana y para los más necesitados. Pero además el reforzamiento frente a lo que vemos en Venezuela de toda la infraestructura de respuesta frente a un desastre natural como ese, ¿no? Toda la línea de respuesta para los peruanos. Así que, nada, esos son algunos apuntes de lo que debiéramos esperar de un primer mensaje a la nación de la señora Keiko Fujimori. Tenemos presidenta electa. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo domingo, 9:50 de la noche. Chau.